En este módulo vamos a analizar la relación que existe entre el deporte y los derechos de propiedad intelectual. El deporte ha sido un gran motor de la economía en los últimos años. La industria del deporte es un gran generador de empleo. La industria del deporte ha provocado la inversión pública en infraestructura a niveles muy altos. La posibilidad que da hoy los derechos de radio y teledifusión en el mundo de difundir en todo el planeta un evento deportivo. Hay varios aspectos que se han sobredimensionado en los últimos años y que ha sido motor de buscar distintas herramientas o distintos recursos jurídicos para potenciar ese negocio. Uno de ellos son los derechos de propiedad intelectual. Quienes están en la industria del deporte, como los que están en la industria farmacéutica o los que están en la industria cinematográfica, en cualquier industria, siempre han buscado en los derechos de propiedad intelectual herramientas para hacer más eficiente la gestión de esos derechos. Por ejemplo, el derecho de patentes de invención, que ha sido una rama del derecho generada para proteger innovaciones que constituyen nuevos productos o nuevos procesos industriales para la obtención de productos, es una herramienta muy usada hoy por la industria del deporte, sobre todo en la última parte del siglo pasado y en lo que va de este siglo. Uno puede ver en el deporte los récords del año 1860, por ejemplo, en salto en altura, donde apenas superaban los 3 metros 20, y uno ve en la actualidad los récords de 6 metros 15. Uno se pregunta, ¿qué pasó en el medio? Gran parte de lo que ha pasado en el medio es la incorporación de tecnología que han provocado que estos récords puedan producirse. En el año 1800, en el 1800 se saltaba con una lanza que era de madera, aparentemente de fresno, y hoy se salta con una herramienta de fibra de carbono, con composiciones distintas en las distintas partes de la herramienta, que provoca, que ayuda a que ese récord se logre. Entonces, esta incorporación de tecnología se da en muchísimos ámbitos. Hay raquetas de tenis que tienen, gracias a la nanotecnología, la posibilidad de incorporar micropartículas de cristales de óxido de silicio en la fibra de carbono, por ejemplo, que le da a la raqueta mayor dureza, mayor resistencia, o tecnologías electrónicas que permiten incorporar chips dentro de la suela del calzado que regula la amortiguación de esa zapatilla dependiendo del clima y de la resistencia que tenga el suelo. O sea, si ponemos a pensar cómo eran los recursos con que contaban los atletas hace 100 años, nada de esto existía. Obviamente, esas empresas que gastan fortunas en desarrollar estos nuevos materiales para lograr que los atletas tengan cada vez mayor rendimiento, ven con mucho agrado y mucha simpatía al derecho de patente de invención. El derecho de patente de invención es una rama del derecho de propiedad intelectual técnica, bastante técnica, que requiere de cierto análisis y es uno de los materiales de lectura obligatoria que existen en el módulo. Otro de las novedades que tiene el deporte en los últimos años es la importancia que tiene en la actividad el uso de los signos distintivos, tanto de las marcas como de los modelos o diseños industriales. Los derechos de propiedad intelectual, al generar derechos exclusivos de comercialización, se transforman en una herramienta muy atractiva para el empresario del deporte. Vamos a ver que hoy todos los torneos tienen sus nombres registrados como marca, los clubes tienen sus nombres registrados como marca, la disposición de colores en la indumentaria que identifica a los clubes hoy son marcas registradas. Todo eso ha provocado que el derecho marcario se ha transformado también en un gran atractivo de la industria del deporte. El Club Atlético River Plate, por dar un ejemplo, tiene cerca de 200 marcas registradas, Boca Juniors otro tanto. O sea que
Esta categoría del derecho, que en algunos años solo era vista como atractiva para los hombres del comercio, los hombres de la industria, hoy también lo son para las instituciones deportivas. ¿Por qué? Porque estos derechos exclusivos que otorgan los derechos de propiedad intelectual dan una herramienta muy eficiente de administración del patrimonio de la institución deportiva. Otra categoría de los derechos de propiedad intelectual que está siendo sumamente desarrollada en la actualidad por las instituciones deportivas tiene que ver con lo que se denomina dentro de los derechos de propiedad intelectual a los derechos conexos. Los derechos conexos se llaman de esta manera porque son derechos vecinos al derecho a autor, y en esta categoría se encuentran los derechos de radio y teledifusión. Los derechos de radio y teledifusión son muy importantes para la industria deportiva porque es lo que ha permitido que un evento que solo era presenciado por quienes físicamente podían acudir al lugar donde se estaba produciendo el evento, hoy se ha transmitido nacional e internacionalmente y llegar a cientos de millones de hogares, como pasa con la final de un campeonato del mundo o una competencia como el campeonato del mundo, la UEFA, una olimpiada, la Copa América en estos momentos. Entonces, conocer cuáles son esos derechos, qué características tienen, a qué sujetos les pertenecen y cómo se los administra, resulta una tarea importante dentro del derecho deportivo. Por ejemplo, saber si el derecho le pertenece al jugador, ¿sí? A la institución para la cual trabaja el jugador, a la federación que organiza el torneo en la cual está participando el club, al árbitro, qué rol juegan los espectadores. Hay muchos temas que son complejos de analizar, y por eso en el módulo de propiedad intelectual y deporte lo que planteamos es una introducción a los derechos de propiedad intelectual, particularmente al derecho de patentes de invención, al derecho de marcas y modelos y diseños industriales y al derecho de autor, sobre todo para abordar el tema de los derechos de radio y teledifusión consideradas como una categoría de derechos conexos al derecho de autor.